Buenas tardes, hoy quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de las entrevistas que desde el diario El Informante les acercamos cada semana con distintas personalidades que han ido dejando o generan actualmente una huella importante en nuestra ciudad. Hoy nos va a acompañar probablemente uno de los ciudadanos de nuestra ciudad que más ha tenido que ver con uno de los hechos por los cuales ha trascendido las fronteras de la Argentina y nuestra ciudad, como es el acontecimiento mariano. Hoy nos va a acompañar el padre Carlos Antonio Pérez, que durante mucho tiempo se desempeñara como rector del santuario María del Rosario de San Nicolás, pero no solo ha sido el rector del santuario, sino que está en los cimientos mismos de este acontecimiento. Así que bueno, te pedimos que nos acompañes y que puedas disfrutar de este encuentro con Monseñor Carlos Pérez. Gracias. ¿Ya está grabando? Buenas tardes, Monseñor. Bueno, antes que nada agradecerle estas palabras, este tiempo que se tomó para conversar con nosotros y bueno, poder escuchar un poco de sus vivencias en estos años. ¿Cuántos años ya que lleva en San Nicolás? ¿Unos cuantos? En San Nicolás desde el año 1974. Donde fue convocado por Monseñor Ponce de León. Ponce de León me convocó cuando había fallecido el párroco de la catedral, Monseñor Fioroni, y yo, después de pensarlo bastante, le dije, como él no me lo exigió, me pidió, le dije, yo prefería todavía no venir a San Nicolás. No sé, no, ¿Usted está en Pergamino? Sí, de párroco de la parroquia de Luján de Pergamino. 7 años estuve ahí. Y entonces le dije, mire, yo creo que todavía tengo mucho que andar antes de ir a la catedral. Espero, no sé, no le dije antes de ir a la catedral, le dije directamente, me parece que no, que es mucho. Yo preferiría quedarme acá en esta parroquia de barrio donde estoy trabajando, gracias a Dios, bien, con mucho apoyo de la gente. Y bueno, me dijo, yo me reservo el derecho de volver a llamarte en algún momento. Y eso fue a los 10 meses. O sea, ya no fue como invitación, sino como un pedido. Vos vas a venir a la catedral. ¿Y cómo recuerda a Monseñor Ponce de León? Que de alguna manera, y por su trágico final, ¿no es cierto?, se convirtió en una especie de referencia, ¿no?, de lo que fue todo ese periodo setentista en nuestro país y en nuestra diócesis en particular. Sí, Ponce de León era un hombre realmente, un hombre de Dios. Tenía muy claro la misión sacerdotal en profundidad, ¿no? Que significa vivir esa unión grande con Dios, un hombre de oración, un hombre sacrificado, un hombre acostumbrado al combate, digamos así, ¿no? Y un hombre muy sensible al dolor y al prójimo en general. Y no le importaba que fuese importante a los ojos humanos o muy pequeño. Era un hombre que se brindaba cuando veía la necesidad en el otro, ¿no? Y se arriesgaba. Se arriesgaba. Esa sensibilidad, ese deseo de ayudar al que estaba padeciendo momentos a lo mejor muy difíciles, hacía que él se arriesgara en buscar soluciones. Arriesgarse significa exponerse y exponer la vida. Sí, además no eran momentos difíciles, no eran momentos fáciles, ¿no? Por eso que tanto se habló de una muerte buscada. Bueno, yo no en ese tema no entro, pero evidentemente que él fue mártir en su interior. Es decir, estuvo una actitud martirial, de entrega, que no le importaba que le quitaran la vida o no, pero quería llegar adelante el plan de ayudar y salvar humanamente y sobre todo espiritualmente a todo aquel que lo necesitaba. En ese compromiso que usted refiere que tenía Monseñor Ponce de León
para con la situación social es que funda la Escuela Diocesana, ¿no es cierto?, para profesionalizar un poco el quehacer de los asistentes sociales, el trabajo, y también lo convoca a usted para trabajar ahí. Sí, yo al poco tiempo de llegar a la catedral, el obispo me pide que me haga cargo como representante legal de la escuela. Yo conocimiento del tema tenía muy pocos, pero me interesó mucho el objetivo de la escuela, ¿no? El sentido social, la ayuda a las familias, la ayuda a las instituciones carenciadas o que sostienen a los carenciados. En fin, todo eso fue lo que más me impactó para decir que sí, ante una escuela que tenía mucho que hacer en el campo social y no tenía el obispo a quien poner. Yo varias cosas me tocó hacerlas porque no había otro. Claro. Entonces estuve allí más o menos 30 años. 30 años. Sí, en la escuela sí. ¿Cuántos? Así que fue todo, realmente busqué de defender esa obra con toda mi fuerza, ¿no? Y dándoles lo que podía darle, que siendo ya el párroco de la catedral y demás, no tenía demasiadas posibilidades de tiempo, pero organicé de toda manera que se implantó ya seriamente la catequesis en los cursos, los retiros espirituales y charlas con los profesores de la escuela. En fin, se buscó crear un clima de familia, Claro, ¿no?, que es el que automáticamente crea elementos formativos en la persona, ¿no? De esos años difíciles también es recordado, porque usted es una de las pocas personas que se enfrentó en su momento también al coronel Saint-Amand, ¿no? Lo ha reconocido incluso personas que no pueden ser tachadas de tener filiación con la iglesia, como Horacio Berbisky, ¿no, padre? Fueron años difíciles donde había que demostrar valentía. ¿Usted lo echó a Saint-Amand de la catedral? No, simplemente ocurrió que querían realizar una ceremonia con los soldados, de confirmación de los soldados, llamando a un obispo que había estado en una situación no feliz con Monseñor Ponce, ¿no? Entonces parecía una cosa media provocativa de alguna manera, ¿no? Porque evidentemente que el militar con Monseñor Ponce no tenía ninguna relación buena, y porque lo habían tachado a Monseñor Ponce de rojo, como se decía en ese momento, ¿no? Que no era simplemente un hombre entregado por amor al Señor, a la gente, y si le ha tocado defender a alguien que él no sabía en qué estaba, lo defendía, le bastaba que sufriera. Claro. Así que no, simplemente le dije a Saint-Amand que me parecía que no era prudente esa presencia de ese otro obispo, porque iba a crear mayor efervescencia de la que ya había. Simplemente eso fue. Entonces, el tema no gustó, por supuesto, pero lo aceptaron. Pero lo aceptaron. De repente aparece Crescencia. Sí. ¿No? De repente aparece en mi historia personal. Historia personal, vamos a cortarle un poco a la audiencia que... Yo digo, mi principal catequista en mi niñez fue la mamá de Crescencia. Ajá. En el campo vivíamos en Guerrico, éramos dos familias, papá y sus dos hermanos, uno de los cuales tenía su esposa y familia, éramos 10 chicos, 5 de cada familia. Y la abuela Emma, la mamá de Crescencia, de papá, nos enseñaba la historia sagrada, la historia de la salvación a su manera. Ella es española, pero lo conocía muy bien. Vivía rezando y nos hablaba y nos enseñaba a rezar. Era una catequista con vida de fe realmente. Vamos a contarle un poco a la audiencia que nos estamos haciendo referencia a la beata María Crescencia Pérez,
¿no es cierto?, que es tía del padre, ¿no? Y por eso hermana de su padre. ¿Cómo llamaba su padre? Antonio. Antonio, de ahí que heredó el Antonio, porque usted es Carlos Antonio. La espiritualidad estaba entonces muy presente en su familia desde sus primeros años. Sí. Papá rezaba el rosario al fin del trabajo, de un duro trabajo de campo en ese momento, que no había máquinas como hay ahora. Él dirigía el rezo del rosario a la noche después de cenar. Y todos rezábamos el rosario y él lo hacía de rodillas en ciertos momentos de la oración. Todo eso para mí fue significó una luz importante en mi vocación. Y en su familia hubo varias vocaciones. Sí, estaba Crescencia, la hermana de ella, que también fue hermana del Huerto, que falleció también joven en Montevideo. El tío sacerdote, que falleció acá en Bella Casa, en el santuario. Después yo y dos familiares más que ingresaron al seminario y salieron. Pero sí, somos varios. ¿Y usted en qué año ingresa al seminario? ¿Cómo descubre la vocación? La vocación, ahí una vez yo estaba en casa en el campo, era muy chico, 5 o 6 años, no sé, y vi llegar una linchera con el tarrito para que le diéramos agua. Y a mí me dio mucha compasión, digo, yo quisiera cuando sea grande hacer algo para este hombre, para esta persona. O sea, ser sacerdote, porque entendía enseguida que... Otro hecho que me acuerdo es cuando vine a la catedral, acompañado, me trajo mi tío sacerdote en ese momento, por una gestión que él tenía que hacer, y al ingresar a la catedral, a la izquierda, tal como se colocó después también, estaba y está el Calvario. Y al llegar a la catedral y ver la cruz del Señor, ahí sentí fuertemente el llamado interior, ¿no? Más o menos, ¿cuántos años tendría en el... Y 7 años. 7, 8 años. Y después, bueno, termina la escuela primaria. Claro, 3 grados hice en Guerrico, en el campo, y 3 grados en el colegio Don Bosco, acá en San Nicolás. Ahí cierra entonces el ciclo de la escuela primaria. Exactamente. Y la escuela secundaria pasa ya al seminario. Claro, en los 12 años ingresé en el Seminario de La Plata, donde los 5 primeros años estudiamos en latín, griego y todas las materias del secundario. Pero eso es de otra época. De otra época, porque... Edad media. Más o menos, ¿no? Porque hoy... No, sí, fue una experiencia interesante, bueno... Además con las comunicaciones, su familia seguía viviendo en Guerrico. Claro, sí. No era cómodo eso, porque no, claro. Éramos muy chicos y se extrañaba mucho a la familia, evidentemente, a los 12 años. En aquel momento era lo más común. Claro. Hoy nos decimos caramba, pero no, en aquel momento era lo más común. Entonces, el seminario menor y luego el seminario mayor. Seminario mayor, que es lo que... Ahí está el estudio de la filosofía y la teología. Ajá. Mi saludo estuvo bastante, me acompañó bastante hasta un cierto punto, pero después, al final, frágil, muy frágil estaba. Yo me acuerdo que pasaba periodos a veces que no aparecía en las clases y ya ni preguntaban por mí. Cuando me veían aparecer era como el resucitado, ¿no? Ajá. Y por eso que al final de los estudios ya terminado, uno de los informes decía que podría ocupar tareas pasivas de menor segunda importancia, pero no estaba en condiciones de hacer nada realmente grande. Bueno, Dios hace eso, ¿no? Dios elige lo pobre, lo frágil, lo débil y hace su obra y muestra que es Él el que hace la obra y no la persona humana que eligió. Claro, y entonces luego del seminario mayor lo ordenan sacerdote. Claro, me ordené sacerdote el 2 de junio del año 63 por manos de Monseñor Vénera, el segundo obispo de la diócesis. O sea que el año que viene ya estaría cumpliendo 60 años de ordenación, o sea, 60 años como sacerdote. Estoy viviendo. Lo está viviendo. Claro.
los termino de cumplir, de vivir el próximo 2 de junio. La boda de diamantes, sí. Pero bueno, volvamos entonces un poco a quizás el primero de estos grandes hechos, bueno, sobrenaturales que usted le tocó enfrentar, ¿cierto? Que tiene que ver además con una cuestión familiar, ¿no? Con Crescencia. Sí, sí. ¿Cómo empieza a desarrollarse eso? No, mira, Crescencia cuando tuvo que irse a Chile porque la salud de ella, los pulmones, la tuberculosis ya la había atacado, y la mandaron a Chile como última opción porque no había remedios. Entonces, un clima muy seco como era el de Chile, el norte de Chile, había 20 años que no llovía en ese lugar. Entonces, el clima seco iba, según los médicos, a favorecer el no crecimiento de la enfermedad. Y de hecho, estando en Chile, vivió 4 años más. Se fue a los 20, ella se fue a los 30 años, 31 años y vivió hasta los 35. Y trabajando realmente mucho, ¿no? Decía uno de los testigos, dejó de trabajar cuando ya no dio más, ¿no? Nosotros en la casa la teníamos como una santita realmente, porque las hermanas del huerto, a raíz de que la muerte de Crescencia estuvo unida a manifestaciones del Señor y de la Virgen y demás, enseguida se imprimió una estampa con la foto de ella y una oración pidiendo la glorificación. Ajá. Por parte de las hermanas del huerto. De las hermanas del huerto. ¿Cuáles fueron estos hechos que acompañaron? Bueno, ella ve al corazón de Jesús, que estaba en un cuadro delante de ella y que toma vida el corazón de Jesús. Está muy, muy hermosa la narración de este momento. Y ella, que estaba ya exhausta, agonizando, de golpe se incorpora, ve la imagen de Jesús, dice: ¿quién soy yo para que, con menos que un gusano de la tierra, para que merezca todo lo que estoy viendo? Como que veía el cielo, veía la gloria ya. Ve que el corazón de Jesús la introduce en su llaga, y de esa llaga salen luces especiales que van hacia ella, ¿no? Y el Señor le enseña la ejaculatoria que después se ha conocido y se repite: corazón de Jesús, por los sufrimientos de tu divino corazón, ten misericordia de nosotros. Se lo enseñó Jesús y ella lo escribió en un papel en ese momento. Y bueno, también la Santísima Virgen, del huerto, con el niño en sus brazos, le ofrece el niño. Ella en su vida no tuvo nunca este tipo de manifestaciones. No fue evidente, no. Era muy simple, muy sencillita, hacía con mucho amor, decían los testigos, todo lo hacía con amor. Y yo cuando pregunté si rezaba, sí, ella rezaba, pero ella vivía en la unión con Dios, como diciendo la oración, era la expresión de una unión con Dios muy profunda, ¿no? Usted se trasladó entonces a Chile cuando... ¿Qué fue lo que motivó que usted viajara a Chile? Bueno, antes termino de decirte, yo digo porque esto me parece importante, sí. Su vida entera fue muy sencilla, sufrida, con mucho amor, con mucha entrega. El único momento en que tuvo manifestaciones extraordinarias fue el final. Al final. Y bueno, yo le di importancia a esto, porque digo, si el Señor se le manifiesta en ese momento, es un poco como la corona de toda la vida, ¿no? Yo imagino que usted estaba en algún momento en la casa parroquial de Catedral, ¿no es cierto? Estamos hablando año 81, 82, y de repente lo llaman por teléfono y le dicen: Padre Carlos, ha ocurrido tal cosa con Crescencia. No, con Crescencia el año 66 fueron 66, ajá. El 66 fueron las hermanas de Quillota a Vallenar, donde ella murió, 600 kilómetros. Era un tren que era lentísimo y demás, pero bueno. Fueron con una urnita para sacar los huesos de Crescencia. Se encuentran que está sepultada en un panteón de 9 ataúdes, ella estaba abajo de todos. Como no sabían quién era, empezaron a sacar todos a destapar los ataúdes. Los ataúdes buscando a Crescencia. Claro, y todos estaban ya los huesos sueltos y demás. Cuando llegan al último aparece Crescencia enterita.
Estaba incorrupta. Incorrupta, con todo el hábito, era flor seca pero enterita. Y así fue llevada. Como si hubiera sido recién enterrada. Sí, claro, sí, sí. La hermana Josefina Noguedo, que está en Pergamino todavía, que se ocupó tanto de ella, en ese momento estaba en Quillota, así que la vio. Ajá. Ella la recuerda. Dice que parecía recién fallecida, sí. Y bueno, entonces se hizo un nuevo velatorio ahí en Vallenar y se la llevó a Quillota, donde fue sepultada en el Panteón de las Hermanas del Huerto. Ajá. ¿Y cómo entra usted en esta historia? No, bueno, yo he enterado de ella desde chico porque Claro. el clima de santidad sobre ella era muy real en las hermanas, en la congregación, y por tanto en la familia. Sí, la congregación del huerto es una de las más importantes de la iglesia, están en todo el mundo. Cuando supe que estaba incorrupta, eso me quedó como picando, digamos, ¿no? Ajá. Y un buen día digo yo, pero ¿por qué no vamos a Chile a ver cómo está ese cuerpo incorrupto? Porque si está incorrupto o si hubo esa incorruptibilidad real, Dios quiso decir algo, ¿no? Entonces, bueno, Eso fue una motivación suya. lo sentí acá adentro Sí. como una cosa que tenía que hacerla. Bueno, conseguí fácilmente el doctor Periciota, José Mazo Vincenzo, que me ofreció su auto para acompañarlo. Entre los tres viajamos esa vez y la vimos a ella, tenía todavía el globo del ojo izquierdo entero. Me acuerdo que el doctor Ceruti, Jorge Ceruti, ya falleció, le llevé la foto y me describió Ajá. lo que veía del ojo, ¿no? El globo del ojo izquierdo entero, después de 50 años de muerte. Y estaban todos los signos de incorruptibilidad todavía húmedos, aunque ya acartonada, porque habían roto la caja metálica del ataúd, y por allí entró aire y humedad, y entonces ya la incorruptibilidad no era la misma, No era la misma. en contacto con el aire. Pero se mantenían los signos incorruptos, enteritas estaban. Bueno, así que esa intención, como consecuencia del primer viaje, vimos que la cosa realmente fue acompañado ese viaje de un fenómeno muy especial que fue el aroma de violeta que sentí. De Violeta, porque ella se identificó siempre con la cuestión de la Violeta. Hacia Chile y en la vuelta, periódicamente aparecía un misterioso aroma de violeta, ¿no? Dentro del auto. Y no porque atravesaban un campo de violetas ni nada, era absolutamente inexplicable. Sí, sí, sí. Y claro, yo entonces me acordé cuando sentí eso y le dije a los compañeros del viaje, cuando ella murió, antes de morir estuvo en Quillota y volvió a Vallenar y le dijo a la superiora de Quillota, cuando yo muera se lo voy a hacer saber. Ajá. Y cuando apareció en el comedor de las hermanas ese olor de violeta, la superiora dijo, ha muerto la hermana Crescencia. Hubo una asociación ahí inmediata. Inmediata, sí. Entonces, cuando yo sentí eso, digo, caramba, esto hace referencia no solamente a un pasado, sino a un futuro. Acá algo Dios nos está diciendo. Y también en ese momento digo, que sienta solamente por lo de Crescencia este aroma, me da la impresión de que acá Dios está preparando algo importante que no tengo la menor idea de qué puede ser. ¿Usted tuvo esa...? Sí. Se lo dije a los... ¿Qué nos estará Dios preparando para nosotros? Que iba a trascender a Crescencia. Y había preparado algo grande. Claro, el día cuando fui ya a Chile por tercer viaje, fuimos con Vicente Misiano, que se ofreció gentilmente a hacer el trabajo por este hecho. Me acuerdo que el día antes del viaje a Chile a buscar a Crescencia, aparece Gladys a verme. Usted iba a viajar con Vicente Misiano a Chile para traer el cuerpo de Crescencia. Exacto. Y el día anterior aparece Gladys Quiroga de Mota, la vidente, en Catedral a hablar con usted. En la catedral. Sí, el día anterior o muy cerquita. Ay. Sí. Y me dice, entonces, bueno,
yo me fui a Chile con esa... Bueno, pero fue realmente, supongo, en usted un terremoto Sí, espiritual muy grande, porque había que manejar toda esa Sí. situación que era incipiente en ese momento, porque bueno, Me fui con todo el interrogante, ¿qué pasará? ¿Qué significará esto? Porque vi que la señora Gladys realmente era una mujer seria, eh, bien conocida, la gente hablaba muy bien de ella. Entonces dije, acá hay algo va a pasar, no sé qué. Y bueno, a la vuelta, cuando trajimos a Crescencia, la llevamos a Pergamino, a la capilla de las Hermanas del Huerto, donde está hasta el momento, y volví a la catedral. Digo, bueno, ahora me voy a ocupar de las tareas de la catedral, ajá. porque ya estoy bastante tiempo girando, como se dice, ¿no? Y bueno, lo de Gladys continuó cada vez mayor hasta este momento, ¿no? Y llegó entonces Gladys y pide hablar con el sacerdote. Usted era el sacerdote que estaba ahí. Claro, ella se encontró con el padre Mingo Pisoni Ajá. y el padre le dice, no, ese tema háblelo con el párroco, que Le derivó, se sacó el sayo de encima y dijo, esta es una responsabilidad para el que está a cargo, que era el párroco. le ha hecho bien, pobre, por recién ordenado estaba él. Ah, muy bien. Y bueno, ahí tuvimos la primera charla de 1 hora y media más o menos, donde pude observarla a ella y observar lo que decía, ¿no? Y no, muy sólido todo. Digo, bueno, esto como siempre ocurre, hay que esperar, hay que ver qué elementos se van sumando. Si esto es de Dios, Dios lo va a demostrar de muchas maneras. Ajá. ¿Es frecuente que aparezcan en este tipo de situaciones dentro de la iglesia, digamos, a un párroco? Porque usted tuvo muchísimos años de párroco, ¿no? ¿Era frecuente que cada tanto aparezca alguien que le diga, tuve tal experiencia sobrenatural y eso se iba diluyendo, o es algo infrecuente que aparezca alguien con esas motivaciones? Podríamos decir que, no digo que sea frecuente, pero es parte de lo que suele ocurrir. Ajá. Gente que presiente tiene alguna cosa ilusoria o real, llega un momento que necesita un consejo, una opinión, y el sacerdote es el indicado normalmente para eso. Así que, pero yo no había tenido mayormente personas que hubiesen venido con ese tema. Así que para mí fue también bastante nuevo todo fue nuevo. ¿Y usted lo conversa? ¿El obispo en ese momento era? Porque todavía no estaba. Monseñor Rossi. Rossi, Monseñor Rossi. Que él nos autorizó al cabo de un tiempo, después de haber constatado, también tenido diálogo con Gladys y haber escuchado todos los elementos en favor de la autenticidad que yo veía, nos autorizó a poner la imagen de la Virgen en el presbiterio. La imagen de la Virgen que tiene además su propia historia, porque es una imagen que ya se encontraba en la catedral. Sí, en 1884 fue traída desde Roma por Hacía casi 100 años. Ceccarelli. Pienso que Don Bosco tuvo que ver ahí, porque él fue a verlo a Don Bosco y Don Bosco era muy amigo del Papa. Ajá. Así que pienso que Don Bosco tuvo que ver en esa imagen y en la bendición que el Papa le dio a la imagen. Claro, porque fue una imagen que antes de partir de Italia hacia la Argentina fue bendecida por León XIII. León XIII, sí. Tanto Pianono lo quería mucho Don Bosco como también León XIII, así que yo creo que esa estaba relacionado. Y bueno, en 1884 es colocada en el centro del retablo que se fue quemado ahora. Sí. Al cabo del 1908, el padre Torti
la sacó de ese retablo para poner en el Sagrado Corazón. Ajá. Y la imagen quedó en una columna, en una repisa importante, frente al púlpito, ¿no? Y ahí hasta que con el tiempo la parroquia empezó a... ¿Usted la recuerda de su juventud o de su niñez a la imagen, padre, en la catedral? Yo cuando venía del colegio Don Bosco era integrante del coro del colegio. Ajá. Y los días 6 de diciembre, día de San Nicolás, veníamos a cantar la misa de 10, el párroco nos invitaba. Así que en ese momento la imagen estaba. La imagen ya estaba. Luego, como pasa con un montón de imágenes en los templos, sufre deterioro. Sí, deterioro, y yo la encontré en la arcada lateral derecha, donde había estado un altar que ya en ese momento no existía, pero estaba sin pintura, sin el rosario, sin la mano. Y fue el gran momento que tuvimos que hacer la restauración del templo. El templo estaba muy deteriorado, revoques, instalaciones eléctricas, pintura, la cubierta de zinc en el techo, todo eso. De modo que la imagen la guardamos en el camarín de San Nicolás. Ajá. En ese momento no existía el camarín. Claro, porque además es una imagen grande, tiene un porte importante la imagen de María Luisa. Sí. Y bueno, ahí quedó por un tiempo. Después, cuando hicimos el camarín de San Nicolás, se la llevó al campanario. Y cuando yo el 27 de noviembre del 83 me entero que esa imagen, no sabía hasta entonces, era la de la Virgen del Rosario, entonces la llamé a Gladys y digo, mire, vamos a ver, yo tengo alguna imagen acá que me puede tener algún similar con lo que usted ve. Entonces le mostré la imagen del corazón de María, 2 o 3 fotos. Y no, esto es parecida, pero eso no es. Entonces la fui llevando al campanario. Cuando abrí la puerta y la veo, dice, esta es la imagen que yo veo. Dije. Y ahí Gladys reconoció que esa imagen... Se arrodilló y se le manifestó a la Virgen. Ahí, Y está usted y ella. ¿Y la Virgen se le manifestó en ese momento? Sí. Y dijo, estaba escondida y ha resurgido, dijo la Virgen. Pónganme allí, en la ribera del Paraná. Allí viste mi luz, la luz que cayó para señalar el lugar del campito. Ajá. Ahí quiero estar. Bueno, así que fue todo un momento muy, muy emotivo, ¿no? En ese momento uno dice, ya tantas veces he visto y escuchado, pero en ese momento un novato, digamos. Claro, bueno, eran los primeros testigos de alguna manera, ¿no? Ustedes, claro. ¿No? Sin duda que sí, muy fuertes. Y a la vez una corroboración de la Virgen de que quería estar ahí. Un montón de veces pidió, quiero estar allá, quiero el santuario, ¿no? Y el santuario, ¿cómo se inicia la construcción? Porque también terminó usted a cargo de la construcción de ese santuario. Sí, es decir, usted encauzó de alguna manera bajo la tutela del obispo. Para este entonces ya estamos con Monseñor Castaña. En octubre, o sea, después de 1 año y medio más o menos de aparecer la Santísima Virgen, aparece Castaña, sí, como obispo. Con mucha apertura, él dice, yo no soy afecto a estas manifestaciones. Porque... Muy racional siempre Castaña, ¿no? Y me llamó al día siguiente de llegar a la diócesis, me llamó, estuvimos 2 horas charlando, así que ahí le pude explicar todo lo que conocía y sabía, ¿no? Y él siguió un discernimiento muy serio, se nombró una comisión, sacerdotes, peritos, teólogos, etc. Y la comisión dio un informe muy bueno, que no había nada extraño, había algunas cosas que se podrían objetar mínimas. Así que bueno, a partir de ahí el culto estaba autorizado, de hecho, ¿no? Claro. De hecho, acompañaban se organizaban rosarios y mar. Claro, los 25 de cada mes, al principio eran el rezo del rosario y una misa cada tanto. En catedral. En catedral. Ajá. Ahí estuvimos hasta el año 89, donde los 25 de cada mes en la catedral eran realmente un pleno de gente.
muchos colectivos, y bueno, ya comenzó el hábito del peregrino que llegaba a San Nicolás en cada vez en mayor cantidad. ¿Y cómo vivió usted todo este proceso? Porque no debe haber sido fácil. Usted ha dicho que tenía una salud bastante precaria por algunos momentos y de repente tener que hacer la atención espiritual de una vidente y a su vez acompañar también a los peregrinos que por ese momento iban a la catedral, como se dice ahora, primer santuario, ¿no? La catedral, primer santuario, que llegaban también buscando bueno, de a centenares, de a miles luego, ¿no? y había que hacer un poquito de todo, ¿no? De cosas muy distintas y de cosas que yo no tenía experiencia previa, ¿no? Claro. A tratar a un vidente, ocuparse de levantar un santuario de esta magnitud, porque yo me imaginé originalmente que el santuario, que la Virgen pedía una ermita. Entonces, le regalé a un sacerdote la imagen, no la quiso, dice, no, es muy grande. Después pensé que era una capilla, y un día fue Gladys a Luján a rezar, y aparece la Virgen, se le aparece bajo la expresión del corazón de María, y dice, yo quiero un santuario igual a este en San Nicolás. Claro, ya hablábamos de unas dimensiones un poco que iban más allá de no lujos. No lujoso, pero amplio para albergar a todos los hijos que van a venir. Entonces yo ahí me sentí como desarmado. Digo, esto es lo que menos esperaba, semejante obra. Entonces, bueno, digo, comencemos por lo primero, ¿no? Ver dos cosas, conseguir el terreno y hablar con el arquitecto Mario Magni, que fue el que le pedí, que comenzara haciendo el anteproyecto. Perdón, padre, que lo interrumpa, porque usted menciona al terreno. En gran parte de lo que hoy es el predio del santuario y el campito, durante muchos años hubo un asentamiento que a mediados de la década del 70 más o menos, Villa Pulmón y Villa Tranquila, una gran parte es removida, eran terrenos que estaban baldíos en ese momento y muchos de ellos de propiedad municipal. Claro, estos dos que fueron donados por Díaz Bancalari y por Eduardo Di Rocco, eran fijales, no había dueño privado. Entonces, dependía de que el Consejo Deliberante con el intendente diesen la aprobación. De Bancalari consiguió la aprobación creo que fueron 9 votos frente a 5 o 6, ¿no? Entonces ahí hubo una objeción de algunos de los concejales en el sentido de decir, para una donación tiene que ser 2/3 partes. Ajá. Y entonces el otro concejal de la otra bancada, apoyándolo del intendente que pedía esa definición, dice, no, cuando es una donación con cargo, dice el Código de Derecho Civil, va hasta la mitad más 1. Nosotros donamos y le damos a la iglesia el cargo de levantar el templo. ¿Qué era lo que usted quería hacer? Claro. Entonces, muy hábilmente, este concejal logra que los votos alcancen. Y Díaz Bancalari bueno, claramente fue receptivo, tuvo buen diálogo con usted, porque, bueno... Lo que me dijo, mire, plata no tenemos. Acostumbrado a que quizás iba a pasar la gorra. Si la gente expresa con su fe que realmente lo que usted me cuenta, dice, es auténtico, y bueno, habrá que tomar en serio el tema. Bien, una apertura, más o menos dije lo mismo que el obispo. El obispo esperaba el signo de la presencia humana, ¿no? Claro. Para poder decidir la construcción de un templo. En ese sentido se sintió sí acompañado. Acompañado... por quien era en ese momento el hombre fuerte de la política de la ciudad. Sí, por supuesto. Primera donación fue la de él, la segunda de Di Rocco, y el resto fue un grupo de las esclavas de María de Buenos Aires, compraron una
tercera franja, y la última franja que va de América Vial la compró la Comisión por Templo, para completar todo el espacio. Lo que hoy se conoce como el predio, ¿no? El campito, ¿no? Bueno, padre, entonces así fue como se fue conformando, digamos, lo que hoy es el santuario y el predio circundante. ¿Y cómo fue ese paso de párroco de la catedral a rector del santuario, a atender ya directamente a los peregrinos? Era como disponerse a aprender, porque ya no estaba la parroquia y fue importante eso, porque el movimiento parroquial junto con el movimiento del santuario era muy complicado. Es diferente, la comunidad de una parroquia es una comunidad más estable, imagino Más yo. estable, y tiene Claro. una serie de actividades propias de toda parroquia, y a la cual se sumaban los peregrinos. En general había gente que estaba molesta por los peregrinos, entonces preferían estar. Y ahí yo descubrí la importancia que el santuario, dada la cantidad de gente que venía, que el santuario no fuera parroquia, sino que fuera solamente santuario. Ajá. Bueno, eso es. Después, en ciertas reuniones de rectores del santuario se avalaba esta postura, ¿no? Claro, porque además la irrupción del movimiento mariano en la fe del pueblo argentino, el movimiento mariano de San Nicolás, quiero decir, fue como aluvional, ¿no es cierto? Fue realmente, enseguida la sociedad reaccionó, la sociedad de fe, digo, de todo el país, y empezaron a venir a San Nicolás, que se vio Fue desbordada. un signo de Dios realmente eso, ¿no? Pues un hombre no puede fabricar una devoción así. El que toca el corazón del hombre solamente es Dios y la Virgen, ¿no? Y se extendió rápidamente el aspecto misionero de la Virgen. Es decir, viene a evangelizar la Virgen, ¿no? La imagen se la ve con un pie delante, como caminando. Es decir, sí. Invitando, y los peregrinos se convirtieron en verdaderos misioneros. Venían, veían lo que hacíamos acá, y volviendo a sus lugares empezaban la novena mensual con el rezo del rosario, comenzaron a pedir las imágenes, réplicas de la Virgen, de distintos tamaños, y así, en cada casa, en cada capilla, en cada parroquia, de muchísimos lugares, en las playas, en plazas, se hacía la novena, y así se fue extendiendo. El peregrino se convertía en misionero y apóstol en su lugar de origen. Y también acompañaron sacerdotes, tuvo digamos, ¿cómo se las arreglaba para atender a tamaña cantidad de gente? Muchos años, hasta que se hizo la fundación de los Hijos del Sagrado Corazón de María, con los cuales ya atendimos el santuario en adelante, pero durante mucho tiempo hubo la necesidad de pedir sacerdotes de afuera o de la diócesis, más los misioneros que tenían esta misión propia, venir sobre todo durante los días de la novena. Y atender a veces con mucho cansancio, porque realmente había muchísima cantidad de gente que llegaba. Y laicos que lo acompañaban también. Laicos que lo acompañaban también, sí, por supuesto. Hay que pensar que esto fue de menor a mayor, y se llegó a un número aproximado antes de la pandemia de cerca de 2 millones de peregrinos por año. Por eso Es un número importante, ¿no? muy importante, que lo ubica a San Nicolás en segundo lugar con respecto a Luján, pero muy, muy universal también, es decir, todo el país llega acá. Sí. Todas las provincias, y en todas las provincias hay algo de la Virgen. Y es una cosa importante que no ha provocado, como a veces suele pasar, en las diversas regiones donde ya hay devociones populares religiosas fuertes, no ha provocado celos o competencia. Enojos o competencia. La Virgen no compite con la Virgen, dije yo una vez, ¿no? Más aún, la Virgen potencializa a la Virgen. Son dos expresiones que fueron surgiendo, ¿no? Como
Pero además, imagino yo atender cuestiones importantes pero pequeñas. Por ejemplo, cuando los peregrinos empezaron a demandar imágenes de María del Rosario de San Nicolás, no había, entonces... Hasta que se llegó al taller hubo muchos pasos previos, ¿no? De personas que... Fundaron un taller para la fabricación de imágenes. Claro. Y situación similar con relación a la divulgación de los mensajes. Se fundó una imprenta. Sí, así es, una imprenta, y después inicialmente eran folletos, hasta que se fueron agrandando, se fueron libros, y llegó hasta el año 90, que Monseñor Castaño después ya dijo, bueno, ya es suficiente el número de mensajes, vamos a parar acá, ¿no? ¿Cómo fue esa relación desde su vivencia, padre, entre la conducción macro, digamos, que tenía el obispo, mayormente Monseñor Castaña, usted en el terreno y en la primera trinchera con la construcción, con la asistencia espiritual a Gladys y con la atención pastoral de los peregrinos, y Gladys? Como vidente, ¿no? Como sí, quien recibía los mensajes de la Virgen. Había una cosa, yo diría, ordenada. Ella me traía a mí los mensajes periódicamente, yo les daba una primera lectura, se los entregaba al obispo, y cuando veíamos que siempre, normalmente, no había habido algunas pocas veces que hubo que cambiar alguna palabra o demás, pero no, lo que tal como vino en la práctica se publicó, luego de haberlo revisado, ¿no? O sea que ese es el esquema que se... Porque ella escuchaba y copiaba. Sí, una locución interna que tenía y copiaba, sí. Y después lo pasaba limpio y bueno, lo traía y lo entregaba. Y lo entregaba. Sí, que lo sigue haciendo hasta hoy también, ¿no? Porque la Virgen se manifiesta cuando quiere, a quien quiere y el tiempo que quiere. Ella señala que está recibiendo a la Virgen, por eso le entrega al obispo su mensaje, ¿no? Por eso toda la parte que el discernimiento serio que se hizo fue al comienzo, con Monseñor Castaña, y fue ese discernimiento hasta el año 90, digamos así, tuvo plena vigencia. Después ya de ahí en adelante no se hizo más un estudio discernitivo Pero bueno, en esos 7 años la catequesis que la Santísima Virgen dio fue importante, fue muy amplia, como decía el padre Gera, famoso teólogo. Lucio Gera, Lucio Gera, sí. En un lenguaje sencillo dice cosas profundas y toca grandes misterios de la fe católica, ¿no? O sea, como una catequesis de adultos, dice, o de todo tipo de edades, me parece a mí muy adecuada. ¿Y cuál, si tuviera que sintetizar, padre, qué es lo que nos manifiesta María del Rosario aquí en San Nicolás después de haber estado tantos años al frente del santuario? Reitera lo que en toda aparición mariana aparece, ¿no? Un gran pedido de oración para que nuestra relación con Dios sea seria, fuerte, filial, llena de amor a Dios, que nos ama tanto como Padre. Y la conversión. Yo no puedo convencerlo a Dios de que soy bueno si no vivo una vida intensamente, lo mejor que puedo, adecuada a lo que la palabra de Dios me está pidiendo. Oración y conversión. Y acá también la Virgen, como en Fátima, como en tantos lugares, ¿no? Y siempre, pide también la consagración a la Virgen. La consagración, que es un camino de entrega a la Santísima Virgen, para que ella sea a cargo de nosotros en todo sentido, para que podamos confiadamente abandonar nuestra vida y nuestros proyectos en sus manos, sabiendo que ella sabe perfectamente, con la sabiduría de Dios, lo que nos va a conseguir. Bueno, con esto que usted nos está diciendo me lleva a uno de los últimos puntos que yo quería tratar con usted, que es precisamente esta vocación en la cual, o esta tarea en la cual se vio también inmerso, que es la de escritor. Yo le cuento a la audiencia que
Monseñor Pérez es uno de los escritores más prolíficos que tenemos también en nuestra ciudad de San Nicolás. Yo traje algunas de las obras que hizo el padre, que recién me decía fuera de cámara, que son ya más de 70 que tiene, no todas editadas, pero sí escritas y en elaboración, donde son algunas en prosa, de carácter de vivencia, como Soy tu madre, ¿cierto? Creo que fue la primera, padre, de sus obras esta. De las primeras, era muy importante porque era el compendio de todo el acontecimiento mariano. Es Documentado. el compendio del Sí. acontecimiento mariano, de su mirada. Aquí dice, ¿no? Visión testimonial del acontecimiento mariano, Sí. ¿no es cierto? Donde, bueno, usted amplía mucho de lo que nos estuvo contando recién. Con un anexo documental también que avala lo que se está diciendo. Pues tiene también Soy el Camino. En el camino, nosotros teníamos los días 25 reuniones con los misioneros de distintos lugares del país que querían reunirse para conversar cómo llevar adelante lo que la Virgen pedía en San Nicolás. Ajá. Bueno, todos los 25, de 12 y media del mediodía hasta las 2 de la tarde, rezábamos el rosario, teníamos una charla espiritual sobre la palabra de Dios y los mensajes de la Virgen, y conversábamos, por ejemplo, cómo llevar adelante la novena mensual en cada lugar, cómo llevar adelante los socios espirituales, por ejemplo, cómo concretar el pedido de la Virgen que nos consagremos a su corazón. Y eso lo charlábamos entre todos. Eso se grabó, se desgrabó. Acá este libro, Soy el Camino, es una pequeña síntesis de todos esos años de conversación, ¿no? La Violeta del Huerto, obviamente en referencia a María Crescencia, y luego usted hablaba también recién acerca de la consagración, ¿no? Aquí tiene uno que se llama La consagración a María y la nueva alianza. Estos, bueno, yo les cuento a la gente, son de mi colección personal estos. Los traje para verlo donde se hace referencia. Y después, acá quizás un detalle menos conocido, la obra poética de Monseñor Pérez. ¿Cómo llega a la poesía, padre? Porque hay la temática es, obviamente, en general religiosa. Usted no para de evangelizar, nunca. Pero su obra poética también está consagrada a la evangelización. Sí, estando en Córdoba, en una oportunidad, bueno, pasando unos días de vacaciones, comencé a escribir y surgió este librito, Sembrando la Palabra. Sembrando la Palabra. Que yo lo iba escribiendo de acuerdo a lo que recordaba del Evangelio, sin fijarme en el texto bíblico. Y aparecieron entonces estos primeros poemas. ¿Pero usted había escrito antes en su vida? ¿Había tenido vocación por la poesía? Había escrito un versito a mi madre cuando era chico, en el 5º año, Ajá. que ella lo puso en un cuadrito, y después, alguna vez, me acuerdo cuando fuimos a La Rioja con los peregrinos de la catedral, sobre la música ¿cómo es? La luna tucumana. Ajá. Yo hice en 8 sílabas, 4 estrofas, ¿no? Que es estribillo. La cantamos allá, la cantamos en el radio de La Rioja y todo. Ah. Pero cosas sueltas, ¿no? Es decir, nada, nunca me pensé poeta. Hasta que cuando aparece esto, bueno, entonces ya ahí me entusiasmó un poco la poesía y empecé a seguir con el otro libro. La palabra se hizo carne. De carne. Y ya me conecté ya con la señora Ana Rodríguez Francia, Ana María, una poeta eximia realmente y muy conocedora de la literatura castellana, que me ayudó mucho en el crecimiento de la capacidad poética. Es decir, si vos tenés un don, hay que utilizarlo y cultivarlo, ¿no? Así que fue entusiasmándome y
entendí que era un modo de, como has dicho recién, era otro modo de evangelizar. La poesía permite decir cosas a veces muy difíciles de explicar con pocas palabras, ¿no? Con metáforas, símbolos y demás. Y bueno, amén de que personalmente es una oportunidad de una expresión de lo que uno siente adentro y me ha hecho bien hacerlo, ¿no? Y sé que también ha hecho bien a otros. Hacia la cumbre, El cofre de plata, Poemas 1 y Poemas 2, estos últimos editados por Editorial Subes, también de nuestra ciudad. Padre, a sus 84 años. En agosto. Sí, ahora estamos próximos ya a un nuevo cumpleaños. ¿En qué pasa sus días hoy Carlos Pérez? Después de esta extensa vida de trabajo y de servicio a la Iglesia. Bueno, yo suelo decir que los cargos terminan en la vida y la misión termina con la vida, ¿no? O sea, de ninguna manera yo me jubilé como sacerdote. Sí hay una jubilación que significa un ingreso de recursos y dejar un cargo importante o estar sí, con responsabilidades. Pero la misión incluye todo lo demás, ¿no? Es decir, sobre todo la parte espiritual, la parte pastoral. Yo siento necesidad de ser sacerdote y soy feliz siéndolo, muy feliz, aun cuando tenga los límites que dan la edad o los límites en este momento de la visión disminuida o de la audición disminuida, pero eso no me quita la felicidad. Yo le doy gracias a Dios todos los días por haberme llamado al sacerdocio, por haberme sostenido todos los días, Él y la Santísima Virgen, ¿no? Y bueno, entiendo que quiero seguir siendo sacerdote actuando como sacerdote hasta el final. Quizás sea en una actividad concreta, quizás sea en el ofrecimiento de un silencio anónimo, no sé. De hecho, en estos momentos, en combinación con el Padre Luis, que es el que tiene a su cargo la responsabilidad del santuario, junto con los otros padres de la comunidad, lo que hago yo es un poco lo que hice en este periodo, es animar a un grupito de personas que están trabajando con mucho entusiasmo para la adoración eucarística. Hay 70 adoradores que durante la semana vienen a adorar, hacer tandas de consagración a la Virgen. Hemos hecho 5 presenciales y 4 por vía online, ¿no? Y con aproximadamente 2.000 personas por tanda, sin contar otros que se anexan sin que lo sepamos. O sea que es un trabajo importante, pues la Virgen le da a la consagración muchísima importancia y hemos podido, ahora estamos ya preparando la consagración de septiembre, en mayo y en septiembre ya. Y después también acompañar a un grupo de personas que se dedican a dar charlas a los peregrinos o visitas guiadas. Son un grupo de 12 personas que están haciendo esta tarea con mucho entusiasmo y con mucho buen resultado por parte de la gente, que se van muy contentos, espiritualmente fortalecidos y también conociendo, incluso en las visitas guiadas, detalles de lo que es el santuario y lo que la Virgen quiere. Así que después de 60 años de sacerdocio, lejos está, por lo menos en su intención de retirarse. Monseñor Carlos Pérez, muchas gracias por haber dialogado con nosotros en este ciclo de entrevistas. Gracias a quienes tuvieron la idea o la generosidad de invitarme. Y a todos les deseo que todo esto que hemos conversado sirvan no solamente para conocer algo más de lo que ya conocíamos, sino para ahondar nuestra fe en Dios, nuestra fe en la Santísima Virgen, saber que puede haber muchos pecados, pero el peor de todos es estar lejos de Dios. Porque si estamos cerca de Dios,
Él nos puede perdonar los pecados. Si estamos lejos de Dios, estamos totalmente solos, caminos al abismo. Y Dios nos ama inmensamente como Padre, quiere que vayamos al cielo con Él el día que nos llame. Y tenemos que ganar ese cielo. No es tan difícil, no es imposible. Al contrario, Dios no lo hubiera pedido. Nos pide solamente ser fieles a Él, ser fieles a sus mandamientos, ser hombres de oración, convertir nuestra vida, no crear falsos dioses en los ídolos del tener, del poder, del placer, saber que Dios nos ama del corazón y merece de nosotros una entrega total, generosa, libre, llena de amor filial. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Damos así cierre entonces a esta segunda entrevista que tuvimos el placer de conversar y de acercarles a ustedes las palabras de Monseñor Carlos Pérez, luego de, más de 40 años aquí en nuestra ciudad de San Nicolás, donde pasamos revista a su intensa actividad que desde el sacerdocio puso al servicio de Dios, de la Santísima Virgen y también de la ciudad de San Nicolás. Muchas gracias por haber estado con nosotros.